Muy buenos días a todos aquellos que están presentes el día de hoy y aquellos que también nos hacen el honor de acompañarnos de manera virtual a lo largo del país. Hoy, en virtud del marco de la campaña anual de los 16 días de activismo contra la violencia de género contra las mujeres y niñas, que se lleva a cabo por la Honorable Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, los magistrados, compañeros y amigos del de la voz, servidores públicos integrantes de las salas regionales del noreste y segunda sala especializada en comercio exterior y sala auxiliar, es para nosotros un gusto participar en esta campaña con una actividad consistente en un conversatorio sobre los derechos de la mujer en la igualdad de género. Para ello, hemos realizado 4 mesas de trabajo con temas importantes sobre los derechos de la mujer y con enfoques desde diferentes ámbitos, como son en el ámbito internacional, nacional, estatal y lugar de trabajo. Así, mis compañeros magistrados nos harán el honor de conducir dichos trabajos, por lo que iniciaremos con las mesas de trabajo en el ámbito internacional, conducido por la magistrada Sara Rocha, a quien con gusto les cedo el uso de la voz. Adelante, magistrada, y bienvenida. Gracias. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. En este conversatorio relativo al entorno internacional, haremos una pequeña introducción de qué son los derechos humanos. Asimismo, nos vamos a referir al marco internacional, así como a las instituciones internacionales más importantes sobre el tema. También daremos estadísticas relativas sobre los derechos de la mujer. Y finalmente hablaremos sobre un caso emblemático en materia de protección de los derechos a nivel internacional. Comenzamos. Sí, hola, buenos días a todos. Es un honor compartir esta mesa en este conversatorio sobre los derechos de la mujer en igualdad de género. Primero que nada, haremos un recordatorio, trataremos estos temas a nivel internacional. Primero que nada, hablaremos de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos los que nosotros tenemos con el solo hecho de haber nacido, sin distinción, raza, sexo, ningún tipo de distinción. Tienen sus principios que son universales, inalienables, son equitativos y son no discriminatorios, que en este tema hacen que la no discriminación hacia la mujer en su igualdad de género. Para la ONU, los derechos humanos son los derechos que tenemos con solamente, lo repetimos, con el hecho de existir, y tiene como objetivo que en el tema de las mujeres, que los derechos de las mujeres y de las niñas sean ejercidos sin violencia y sin discriminación. Tiene organismos dentro de la ONU como es el ONU Mujeres, la UNICEF, la UNESCO, pero ahorita vamos a hablar lo que es la ONU Mujeres, que se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como defensora mundial de las niñas. Tiene objetivos son objetivos sostenibles que va a marcar a una agenda a 2030, donde tienen como objetivos erradicar la pobreza, la no violencia y la discriminación. Estos objetivos es el liderazgo y la participación de las mujeres, la no violencia contra las mujeres, también los procesos de paz y seguridad, el empoderamiento y los planes de financiamiento para poder lograr ciertos programas a que ellas sean empoderadas con los gobiernos. En el tema de liderazgo, las mujeres se han enfrentado por años a tener dos temas: el no ser votadas y no votar. Entonces, la ONU Mujeres ha tratado con los gobiernos a que ellas, sin violencia, puedan ser tomadas en cuenta, consideradas para poder ser votadas y tener cargos de elección popular, ya sean funcionarias públicas. Entonces, en el tema de poner fin a la violencia con las mujeres, ha habido en muchos años y sigue habiendo violaciones de sus derechos humanos. Entonces, la ONU Mujeres trata con muchas organizaciones gubernamentales de distintos países que están adheridos a la ONU a tratar de acabar con ese tipo de violencia. Otro de los objetivos son los procesos de paz y seguridad, que en este momento lo estamos viendo en lo que es la línea de Gaza, donde las mujeres y los niños, principalmente niños y niñas, pero las mujeres en general, tienen menos oportunidades para poder ser refugiadas y no participar en esos procesos de paz. Entonces, ahorita, en estos momentos que se vive esa guerra entre Israel y Palestina, la UNICEF y la ONU Mujeres
están confiados en tratar de proteger ese tipo de situaciones en las que atraviesan las mujeres y los niños en ese tema de los procesos de paz. El empoderamiento económico de las mujeres es muy importante para la ONU Mujeres porque el hecho de que las mujeres sean emprendedoras, más empoderadas, construye naciones saludables y construye naciones que pueden tratar de erradicar la pobreza. Entonces, ellos también trabajan con los gobiernos a fin de que ellas sean mayormente educadas, preparadas para darle una mejor vida a sus familias y convertir en naciones más saludables y más prósperas. Y la planificación y la elaboración de los presupuestos nacionales es otro de los objetivos que la ONU Mujeres tiene en favor de las niñas y de los niños. Y esto es para fin de que tengan planes económicos y tener siempre materias para introducirlas al empoderamiento, a trabajos decentes, a trabajos que sean bien remunerados, que no sean en materia de discriminación en razón de los hombres. Durante mucho tiempo se refutaba de que el tema de las mujeres estaba centrado, de los derechos humanos estaba centrado en la imagen de hombre-varón. Entonces, bajo cierto tiempo empezaron a ver de que los derechos humanos estaban centrados en lo que era la imagen del hombre como paradigma del humano. Entonces, no se ponían a pensar que la manera de sentir, pensar o vivir de las mujeres que formaban parte también de la humanidad. Entonces, durante años, las mujeres han hecho ver que las violaciones a sus derechos forman parte de la violación a sus derechos humanos. Y también existe la UNESCO y existe la UNICEF, donde la UNESCO trabaja en favor de la igualdad de educación. Esto es que las mujeres y los hombres deben de disfrutar en la igualdad de oportunidades, tanto en la ciencia como en el poder, en el conocimiento, como ciudadanos iguales, para que puedan disfrutar de sus derechos humanos y su potencial para poder contribuir en el desarrollo nacional, político, económico y cultural. Ellos tienen una educación en favor de las niñas que se llama Su Educación, Su Futuro. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es acelerar en materia de educación de niñas y mujeres a través de compromisos políticos y financieros. Las niñas al momento de ejercer su educación se vuelven agentes de cambio. Las mujeres educadas benefician a las naciones, a su economía y ayudan a erradicar la pobreza, así como ya lo habíamos comentado. Y aunque se ha avanzado en numerosos países, ya hay muchas niñas que ya están en su educación básica, pero aún siguen siendo objeto de discriminación, siendo las más desfavorecidas. Entonces, tenemos que la educación es la única inversión de los países para que se puedan construir naciones más equitativas, prósperas y saludables. Según la UNICEF, existen muchas situaciones en las que abarcan los compromisos de tareas domésticas que los padres les imponen a las hijas. Según las cifras de la UNICEF, existen 12 millones de niñas que son obligadas al matrimonio infantil o forzado, que le llaman, y 4 millones de ellas son mutiladas. Entonces, también es cierto que el hecho de que esas tareas domésticas implican, como son desarrolladas en la primera infancia, existe que el 40% del tiempo que ellas tienen a no vivir una niñez o una juventud representa el mayor tiempo de inversión en ese tipo de tareas que los niños. También es cierto que en lugares donde la crisis del agua es mundial, entonces ellas recogen leña, llevan agua, y en esos trabajos que son forzados para los adultos o los hombres, en el sexo masculino más bien, en todo caso, en ese tramo son sujetas de violaciones sexuales. Las niñas sufren mucho todavía, inclusive en algunos países solamente pueden estudiar la primaria, ya no se pueden desarrollar. Y la UNICEF trabaja para que ellas también tengan una salud digna, las hacen de conocimiento de lo que es el VIH, el virus del papiloma humano, para que no sean madres en edad prematura y que ellas se empoderen. Pero también la UNICEF dice
que si la educación es una parte muy importante para poder desarrollar a las niñas, lo cierto es que el agente de cambio sería nosotros cambiar la actitud hacia las niñas, tener otro tipo de ideologías en donde desde muy pequeñas desarrollen su vida como tal. Entonces es importante, si bien es cierto la educación, lo cierto es que tenemos que hacerlas, no obligarlas a trabajos que no son de ellas, a tratar de prepararlas pues para sus futuros. Entonces hay algo que quisiera leerles en este caso de lo que la señora Hillary Clinton en su momento como secretaria de Estado dijo sobre las mujeres. Lo que hemos comprobado en el mundo entero es que si las mujeres son saludables y han recibido una educación, sus familias prosperan. Si las mujeres tienen la oportunidad de trabajar y tener ingresos como integrantes plenas e iguales de la sociedad, sus familias prosperan. Y cuando las familias prosperan, también lo hacen las comunidades y las naciones. Es por eso que las mujeres cuando abandonan la escuela, las niñas a una edad temprana, estas se vuelven vulnerables al desempleo, a la pobreza, al matrimonio prematuro y al embarazo. Algunos de los factores que propician esto son el género, la discapacidad, las catástrofes familiares y la guerra. Tenemos también ciertas cifras, Vanessa, como es el caso de algunos países en donde las niñas pues, son las más violentadas. Sí, en este caso yo les voy a hablar de algunos datos estadísticos que muestran la gran diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, a nivel mundial, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres es del 20%. Solo el 33% de las empresas mundiales son propiedad de las mujeres. En el caso del sector salud, más de la mayoría sigue siendo hombres los que dominan este sector. Por ejemplo, solo el 44% son mujeres. En los las mujeres se representan solo el 27% de los miembros en los parlamentos de todo el mundo. Y en el caso del sector digital, solamente el 24% de los puestos están ocupados por las mujeres. Tal es el caso que en el 2020, en el Foro Económico Mundial, se estimaba que se necesitaban casi 100 años para eliminar las desigualdades de género entre los hombres y las mujeres, pero debido a la pandemia del COVID, en el 2022 esto aumentó a 132 años, lo que quiere decir que todavía la desigualdad entre hombres y mujeres faltan años, 132 para ser exactos, para poder estar en una igualdad de género. Otros datos que tenemos es que, por ejemplo, todavía el 16% de las mujeres que viven en países donde la violencia doméstica no es tipificada como delito. En todo el mundo, 1/3 de las mujeres y de las niñas ha sufrido violencia física y o sexual, y menos del 40% ha buscado ayuda. Entre ellas, solo el 10% ha acudido a la policía, lo que es muy grave, ya que ellos lo ven ya normal, en que si sufren algún abuso ya tanto físico o sexual. Y el 13% de las niñas del mundo se casan antes de los 18 años. Muchas veces hasta son vendidas por sus propios papás, siendo aún niñas. En el país de Afganistán, por ejemplo, todavía es una sociedad profundamente tradicional y conservadora. Incluso sin los talibanes, muchos se oponen a que las niñas y las mujeres tengan la educación o que vayan a una escuela. Los criminales fundamentalistas prohíben a las mujeres recibir este tipo de educación, y en el 2021 el 31% de las mujeres entre 15 y 24 años estaban sin empleo, sin estudios o sin ninguna formación educativa. Las mujeres con escolaridad formal, que era lo que comentabas ahorita, quiere decir que cuando ya tienen una educación son más resistentes a tener una vida más digna, que no se dejen de sus familiares, de los hombres, o que tengan alguna violencia física. Y, por ejemplo, en Bangladesh, la probabilidad de participar en encuentros políticos siempre se va a tipificar para las personas que tengan, o las mujeres que sí tengan una educación. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver en ciertos tipos de estos países donde todavía se vive mucho la discriminación contra las mujeres, vamos a hablar un poquito más sobre esto. Sí, Vane, mira, por ejemplo, pues para contrarrestar todos estos datos estadísticos, esta realidad que todavía se vive en la violencia contra los derechos de las mujeres, existe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas CEDAW, que bueno, es un tratado internacional adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, cuya entrada en vigor fue el 3 de septiembre de 1981,
algo relativamente muy reciente, el 81 es muy cerca. Hay 189 estados partes dentro de la CEDAW, 2 han firmado pero no han ratificado dicha convención. 6 se mantienen sin ninguna acción al respecto, sin pronunciarse sobre nada de esta convención. Y pues es un instrumento internacional vinculante más amplio y progresista para la lucha de los derechos de las mujeres y las niñas. Esta convención, a efecto de poder hacer posible lo que busca, tiene un protocolo facultativo. Como podemos ver en el mapa, ahí podemos ver cuáles son los estados que no han mantenido una acción dentro de este protocolo, porque aparte de que no tienen alguna manifestación respecto a la convención de si aceptan o no, también después contra el protocolo hay otros estados que tampoco se han manifestado al respecto. Dicho protocolo se implementó el 6 de octubre de 1999, aún una fecha más reciente que el 81, y establece una competencia adicional del comité que forma parte de la convención. Y bueno, todo esto de la convención, el protocolo y el comité, como ya lo dije, hay estados que aún firmando y ratificando dichos instrumentos continúan teniendo sus reservas respecto al mismo y el cómo los van a implementar en sus países. Por ejemplo, el gobierno de Pakistán está sujeta a que si la CEDAW dice algo que vaya en contra de su propio cuerpo normativo, siempre va a prevalecer el cuerpo normativo de la República Islámica de Pakistán. Por ejemplo, mira, lo que viene siendo Egipto tiene como reserva de CEDAW que se reserva asegurando que la Sharia garantiza derechos equivalentes no idénticos ni simétricos entre los esposos como garantía de un justo equilibrio. Es decir, ellos prefieren regirse por la Sharia, que es la ley de la religión islámica. Hay un caso muy especial todavía en Brunei, que existe la pena de muerte por lapidación en ciertos delitos como el adulterio o las relaciones fuera de matrimonio, y esto en ocasiones a las mujeres las deja en desventaja, derivado que sufren violación y prefieren omitir, denunciar porque no cuentan con las pruebas suficientes, y en lugar de entrar como unas víctimas van a ser juzgadas con algún castigo. También en la India existe la parte de las prácticas tradicionales nocivas, como son todavía el matrimonio infantil, el sistema de la dote, los denominados asesinatos por motivos de honor, y todavía en estos tiempos acusan a las mujeres, solo por ser mujeres, de brujería. En el caso de Afganistán, desde que el gobierno talibán entró de nueva cuenta, que se fueron las tropas de Estados Unidos, las niñas ya estaban normalizando sus estudios, ya estaban viviendo una vida normal a pesar de sus ideas, ¿no? Pero cuando ya de nuevo entra en el 2021 el gobierno talibán, empezaron a destruir escuelas, las niñas nada más pueden ir hasta la primaria, y si las mujeres no son acompañadas con un hombre, estas son azotadas. También es una cuestión de ideología el hecho de que se les educa a veces las tradiciones de ciertos países o ideas a las niñas de que llegan a una edad entre los 15 y 19 años y creen que el hecho de ser violentadas por sus maridos son causas justificadas por cuestión de las ideologías. Entonces ellas crecen con ese tipo de educación y la van aceptando por lo mismo, de que no tienen una educación completa, y también el tipo de actitud que tenemos hacia las niñas. Sí, por ejemplo, también en Qatar está prohibido que las mujeres abandonen su función como madres o su rol de estar siempre en su casa, y esto para los hombres, a las mujeres les evita que se puedan salir de su casa porque no tienen la educación, no pueden conseguir un trabajo, entonces siempre están sometidas a que tienen que estar en su casa, cumplir con sus funciones del hogar. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Por ejemplo, ¿en dónde vienen a parar todas este tipo de reservas? A lo que comentabas ahorita, que todavía aún siendo el siglo XXI, existe todavía lo que es, en el caso, por ejemplo, de Afganistán, que con el regreso del régimen talibán, a partir de agosto del 2021, o sea, ya prohíben a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, desde ya no ir a la secundaria, tienen que ir acompañadas con un hombre siempre, si puede, para ser evitadas ser azotadas y tener este tipo de, pues sí, o sea, de que las están sometiendo a que tienen que hacer lo que ellas quieren. Entonces, hay ahorita algunos
pues algunos sectores políticos religiosos que están en contra de este régimen de talibanes que están en Afganistán y están desde marzo del 2023 apoyando para que las niñas vuelvan a ir a la secundaria y puedan tener una educación y de esta forma vuelvan a prosperar y tener un futuro más favorable para las mujeres. Y bueno, todas estas reservas, ¿cómo justifica los estados islámicos dichas reservas ante la convención? La justifican mucho con la implementación de la Sharia como principal fuente de derecho. La Sharia originalmente es una fuente espiritual de carácter ético destinada a atenuar posibles abusos del poder político. Sin embargo, su aplicación, al ser obligatoria y coercitiva por los grupos extremistas, pues ha llevado a todos los problemas que hemos comentado dentro de esos países. Y bueno, ¿quiénes son los talibanes? Los talibanes es un grupo político religioso, una organización militar islamista que busca el respeto de las normas sociales consagradas en la Sharia, como lo hemos dicho. En el mapa podemos ver la ocupación de los talibanes actualmente en Pakistán. Dentro de dicho mapa podemos observar que actualmente también están ocupando el Valle del Swat, que es el lugar donde nació una activista muy importante. El activista es Malala, que a nivel internacional ha luchado por la educación para mujeres y niñas, las cuales han puesto hasta en riesgo su vida derivado a las limitantes que tienen los talibanes sobre la educación en su país natal de Pakistán. Enseguida vamos a ver un video para ver su breve historia de Malala. Se suele decir que en la sociedad actual es imposible que una persona por sí sola consiga cambiar las cosas. Pero hay una adolescente pakistaní que es la prueba viviente de que sí es posible. Se llama Malala Yousafzai. Le plantó cara a todo un ejército y es la ganadora del premio Nobel más joven de la historia. A los 10 años Malala ya hablaba 3 idiomas, pastún, urdu e inglés, y quería ser médico. Pero la política y los derechos sociales eran su gran preocupación, así que su padre le animó a convertirse en activista. Tenía un futuro prometedor por delante, pero en 2007 todo cambió para ella y su entorno. Ese año el ejército fundamentalista talibán se hizo con el control de la zona donde vivía. Impusieron sus nuevas normas prohibiendo las actividades culturales como el baile y la televisión, y decidieron que las niñas no debían asistir a la escuela, destruyendo por ello centenares de colegios femeninos. La población estaba amenazada de muerte. Con 11 años y animada por su familia, Malala empezó a dar discursos en varios foros sociales defendiendo el derecho de las niñas a la educación, y participó en varios programas de ayuda para jóvenes estudiantes de la región. Hasta llegó a salir en un debate de la televisión pakistaní, proclamando: ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico a la educación? Con su esfuerzo consiguió mucha difusión y se convirtió en una figura pública de la zona. La mañana del 9 de octubre de 2012, como todos los martes, Malala se dirigía en bus a la escuela. Iba charlando de los deberes con sus amigos cuando 2 miembros del ejército talibán pararon el vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon 3 tiros. Contra todo pronóstico, Malala consiguió sobrevivir al atentado y fue trasladada a un hospital en Birmingham, en Inglaterra, donde retomó sus clases y empezó una nueva vida. Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico, aunque todavía no consigo que mis hermanos hagan los deberes. Las noticias acerca de su valor y su ejemplo se convirtieron en un movimiento de apoyo internacional. En 2013, Malala habló ante las Naciones Unidas en Nueva York y publicó su biografía Yo soy Malala. Mayor reconocimiento a su labor le llegó en 2014, cuando le concedieron el Premio Nobel de la Paz en su lucha por el derecho de todos los niños a la educación. Con solo 17 años, Malala se convertía en la ganadora del premio más joven de la historia y una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Hoy en día, con 20 años, Malala sigue formándose y luchando por los derechos de miles de niñas en todo el mundo. Y aunque lo hace lejos de su hogar, ya que su vida sigue amenazada por los talibanes, estamos seguros de que no pierde la esperanza de poder volver. Una de las frases célebres que ha dicho en sus discursos de la ONU, Malala, que sigue promoviendo la educación, es: un niño, una pluma, un libro y un profesor pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Su valentía ha demostrado que se enfrentó con el fanatismo talibán en el Valle de Swat, en el norte de Pakistán, que prohibía estudiar a las niñas. Ha sido su lucha constante, creando fondos de educación y protegiendo siempre el bienestar tanto de mujeres como de niñas. Así es, Runa. Y con todo esto debemos de mencionar que si una joven, con todo en contra, ha logrado que su voz sea escuchada, nosotros
y nosotras, desde nuestro entorno social, no debemos callar ante ningún tipo de violencia. Ok, muchas gracias, magistrada, muchas gracias a los participantes. Nos revela la verdad la gran importancia que tiene este ámbito internacional de los organismos internacionales que son protectores de los derechos de la mujer. Como bien lo comentaba, ¿no? La ideología desde diferentes mundos, ¿no? que existe, donde unos consideran que la educación es una forma de prosperar la sociedad, en otros se apegan a una ley, la ley Sharia, ¿no? Donde hay un sesgo, ¿no? Respecto a la educación y eso impide que la sociedad sea próspera. La verdad, la gran importancia de esto que ustedes han comentado nos revela la lucha que nosotros hemos realizado, no nada más como humanidad, sino también como sociedad, ¿no? Y en especial el grupo de mujeres que ha luchado por todo esto. Pues les agradezco mucho su participación y vamos a hacer una pequeña pausa en lo que el siguiente equipo toma su lugar para continuar. Muchas gracias. Bien, a continuación daremos inicio a la segunda mesa de trabajo, quien nos hace el honor, la magistrada Alejandra Rosas, con el ámbito internacional sobre los derechos de la mujer en una igualdad de género. Magistrada, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio. Continuando con la temática que nuestros compañeros del equipo anterior estuvieron ya exponiendo, nosotros vamos a hablar un poquito de este mismo tema, del desarrollo de la igualdad de las mujeres, de la equidad que hasta el día de hoy se ha podido manejar en este tema de género, pero dentro del entorno nacional. A nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos al día de hoy, tanto en estadísticas, en la legislación, qué tanto avance hay, tanto constitucionalmente como en leyes específicas que se han creado ya para poder cubrir estas necesidades en este ámbito tan importante? Mis compañeras en el equipo van a hacerles una presentación de estos temas. Traemos también, si bien hay muchos casos muy interesantes y muy importantes que se pudieran y que se deberían de abordar a nivel nacional dentro de esta temática, pues por cuestión de tiempo y para poder dar una probadita nada más de las necesidades que hay dentro de
tema tan importante, permítanme recalcarlo de esa manera. Traemos un caso para nosotros emblemático, importante, y que ha causado pues bastante interés porque implica un cambio en algunos paradigmas, en algunas costumbres en nuestro país. Lo vamos a ver al final de nuestra presentación. Y pues para no perder un poquito más de tiempo, comenzamos con la licenciada Dora, que nos va a dar algo de las estadísticas, cómo nos encontramos al día de hoy en este tema de equidad y de igualdad a nivel nacional. Por favor, Dora, adelante. Hola, buenos días. Como bien dijo la magistrada, vamos a hablar sobre los datos estadísticos de los derechos de las mujeres en la igualdad de género. Como lo muestra la pantalla, tenemos las estadísticas en México, pero vamos a dar una introducción breve sobre la brecha de género. La brecha de género analiza la participación en sentido económico, político, de aprovechamiento o de oportunidades, así como en la salud y en la educación. El objetivo de esta brecha de género es alcanzar la igualdad entre los hombres y mujeres. Para analizar esta gráfica vamos a hablar sobre el índice de la brecha global de género, que se presentó por primera vez en el año 2006. Evalúa y compara a 146 países que son partícipes en una escala del 0 al 100%. Una mayor puntuación en esta gráfica nos dice que hay mayor paridad de género. De acuerdo a este índice, ninguno de los 146 países que están dentro de esta gráfica ha alcanzado un mayor índice de brecha de género. Sin embargo, Islandia es el país que por 14 años consecutivos ha logrado tener un mayor índice de brecha de género. En comparación con Afganistán, como ya lo mencionaron nuestras compañeras en el primer tema, es el país que siempre ha estado por debajo de este índice. Respecto a México, existen variables que influyen en este índice de brecha de género, como son la lengua, el origen étnico, el territorio geográfico, el sexo y la edad. Respecto a México, nos hemos colocado en el ranking 31, es decir, con el 76.4%, y esto en el año 2022. En el año 2023 nos hemos colocado en el lugar 33 con el 76.5%, retrocediendo 2 lugares a comparación del año 2022. Como muestra la gráfica, los años que hemos tenido una posición de mejoramiento, por así decirlo, en este ranking han sido desde el año 2020 al 2023. Si continuamos con esta tendencia, podríamos lograr cerrar la brecha de género en el año 2154, es decir, nos faltan 131 años para poder alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto ha sucedido así por la pandemia, que ha hecho que ciertas áreas que se ven en este índice haya bajado el nivel de hombres y mujeres. Se requieren políticas públicas para mejorar este índice, es decir, necesitamos acciones y una voluntad política para poder mejorarlo. Bien. ¿Sí, listo? Ok, bueno, perdón, interrumpo un poquito, Fanny. Gracias, Dora. A continuación vamos a ver un poquito de lo que es el entorno jurídico, el marco legal sobre el cual descansa la temática de la política de género, para poder conocer un poquito respecto de hasta dónde tenemos la posibilidad de aplicar ya en tribunales, solicitando ya ahora sí el ejercicio efectivo de estos derechos. Y la licenciada Claudia Stephanie nos va a dar el entorno en este sentido. Por favor, adelante. Dentro del marco legal, pues principalmente en nuestra Constitución, en el artículo 1 y 4. En el primero, establece los derechos fundamentales de todas las personas en México. La reforma de 2011 incluye el reconocimiento de los derechos humanos en términos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, entre ellos aquellos que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, este artículo consagra el principio de igualdad ante la ley y asimismo prohíbe la discriminación en varios aspectos, entre ellos el de género.
prohíbe cualquier acto que tenga por objetivo menoscabar los derechos y libertades de las personas debido a su género. Esta disposición refleja el compromiso de México con la promoción de igualdad y protección contra la discriminación basada en género u otras características. Este artículo sienta las bases para la garantía de derechos fundamentales y la protección de la dignidad humana de todas las personas, independientemente de su género. Ahora, el artículo 4 expresamente señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta afirmación es un reconocimiento explícito de la igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros. Es fundamental para promover la equidad y luchar contra la discriminación basada en el género en todos los aspectos de la vida. Ahora, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que entró en vigor en el 2006, su creación responde a la necesidad de establecer un marco legal que promueva y garantice la igualdad de género en diversos ámbitos de la vida social, política y económica del país. La ley establece principios fundamentales de igualdad, no discriminación, equidad y respeto a los derechos humanos en todas las áreas mencionadas. Busca prevenir y eliminar la discriminación basada en el género, promoviendo la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Fomenta la participación activa de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. Dentro de los organismos independencias encargados de la protección de derechos de las mujeres en México, encontramos primero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, que entró en vigor en el 2009. Entre sus propósitos fundamentales se encuentra la coordinación y diseño de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. Tiene la responsabilidad de coordinar políticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en todo el país. La comisión trabaja en colaboración con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para implementar estrategias que aborden violencia basada en género. También el otro organismo es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que entró en vigor en el 2003 mediante la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Tiene la responsabilidad de recibir, investigar y, cuando sea necesario, intervenir en casos de discriminación reportados por la ciudadanía. Trabaja para prevenir la discriminación y para abordar situaciones específicas que vulneran los derechos de las personas. Otro de los organismos es el Instituto Nacional de las Mujeres, que se creó en el 2001 con el objetivo de promover y coordinar políticas, programas y acciones que impulsen la igualdad entre mujeres y hombres del país. Promueve la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, incluyendo la política, económica y social. Y por último, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que fue creado en el 2014. Surgió con la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral, mediante el convenio de colaboración interinstitucional que le dio vida, que se llevó a cabo el 15 de octubre del 2014. El observatorio se encarga de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacio de tomas de decisiones en el ámbito público en México, con la finalidad de lograr sinergias que cierren brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fanny. Como vemos, hay ya una serie de ordenamientos que protegen los derechos de la mujer en este tema de la igualdad de género. Lo más importante es empezar a visualizar que sean verdaderamente aplicados, que haya una aplicación horizontal de estos mismos, es decir, que tanto las autoridades y todos esos organismos que nos está explicando la licenciada existen ya y que están trabajando en pro de la protección y de los derechos de las mujeres, no solo conozcan de los casos que se presenten, sino que además estén velando verdaderamente por los mismos, que cada uno de los casos que se presenten se conozcan, se apliquen todos estos ordenamientos, que todas las autoridades que tienen competencia para ello los vayan aplicando en el momento oportuno, y es ahí donde podemos nosotros ir
conociendo si efectivamente hay una mejora, hay una preservación de estos derechos, pero solamente con el cumplimiento de todos estos ordenamientos a través de las autoridades que tienen, como les decía, competencia y facultades para su aplicación, veremos un resultado verdaderamente efectivo en esta materia. Como les comentábamos hace un momentito, tenemos preparado un caso específico, lo que denominamos nosotros un caso emblemático a nivel nacional, de lo que consideramos ha sido ya un éxito o haber obtenido ya resultados favorables en este tema de equidad y de igualdad respecto de las mujeres. Y previo a presentar el caso como tal, traemos un video que lo vamos a proyectar ahorita antes de que la licenciada Claudia nos haga la explicación y nos platique un poquito de este tema, respecto de cómo ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación abordó este caso que vamos a presentar en el año 2023, en el año en el que aún nos encontramos. Hay ya un pronunciamiento por parte de la Corte respecto de esta temática, donde se preserva ya el tema del orden de los apellidos en los menores cuando son registrados una vez que nacen y que tienen que acudir al registro civil para poder garantizar por ahí su derecho a la identidad. Bueno, hay ya ahora un criterio que, bueno, fue creciendo a partir de un caso que se da aislado en una entidad federativa y de ahí, bueno, fue creciendo hasta el punto en que fue ya abordado por la Corte y es ahí donde se considera que el hecho de establecer un orden específico en el cual, según los usos y costumbres que teníamos en nuestro país, tenían que ser siempre primero el apellido del padre y posteriormente el de la madre, el que quedaba consignado en un acta de nacimiento del menor. Bueno, en la actualidad ya es posible decidir ese orden respecto del cual los padres o incluso la madre pudiera decidir cómo ubicarlos para efecto del registro de nacimiento de este menor. Entonces, previo a platicarles el caso y cómo se fue desarrollando, a partir de qué situación se genera y cómo finalmente lo tenemos ya elevado a la Corte, vamos a ver este video que les vamos a presentar, es cortito, y el exministro Arturo Saldívar nos platica a grandes rasgos cómo la Corte tuvo la óptica para poder llegar a establecer este criterio. Por favor, si lo pudiéramos presentar. Muchísimas gracias. ¿Por qué el apellido del padre debe de ir primero que el apellido de la madre en un acta de nacimiento? ¿De dónde deriva esto? ¿Que acaso los padres son superiores a las madres? ¿Que acaso el hombre es superior a la mujer? Esto simplemente es un resabio histórico en el que se pensaba efectivamente que el hombre tenía una superioridad en la familia, que era el jefe de la familia y que todos, la mujer y los hijos y las hijas, tenían que obedecerlo y rendirle culto. Llegó un asunto a la Corte en que se reclamó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil que establecía esta prelación en los apellidos. La Corte dijo que este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la igualdad entre el hombre y la mujer. El papá, la mamá son iguales ante la ley, son iguales con sus hijos, merecen la misma dignidad, de tal manera que el padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. Y la sentencia de la Corte no solo hizo diferencia en la vida de esta familia que acudió al amparo, sino que a partir de ahí se logró la modificación de diversos códigos civiles, de tal suerte que hoy esa regla mágica, inexorable, de que el apellido del hombre tenía que ir antes que el de la mujer, está totalmente superada. Todos somos iguales ante la ley. Y este tema que parece insignificante, menor, no lo es, porque perpetúa estereotipos. Y justamente lo que requerimos es un cambio de cultura. Lo que requerimos es que la cultura machista se destierre para siempre de nuestro país. En sentencias como esta, la Corte hace diferencia y genera un cambio cultural hacia una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. Saludos. Listo. Pues bueno, el entorno del tema ya queda muy claro con este video que acabamos de ver.
Y ahora le agradeceríamos muchísimo a la licenciada Claudia que nos platique un poquito más a detalle cómo se genera el caso, qué antecedentes tenemos, para que lo conozcan un poquito más. Por favor, Claudia. Gracias, magistrada. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Pues sí, como bien ya se mencionó en este caso emblemático a tratar, en la actualidad pues ya se puede registrar a una persona menor con el apellido materno en primer lugar antes que el apellido paterno. ¿De qué se originó todo esto? En la historia, en la antigüedad, en México se obligaba a las personas, bueno, no solo en México, en casi la mayoría en el mundo, en muchos países, se obligaba a las personas a utilizar un orden de los apellidos cuando se llevaba a registrar a un menor de edad, en donde el orden de prelación tenía que ir primero el apellido paterno y después el materno. Esta práctica podría parecer inofensiva, pero no lo es. ¿Por qué? Porque los orígenes de ello es que el hombre sí era o se creía que era superior, que tenía una superioridad y que tenía dominio sobre la mujer y sobre todo de los hijos. Entonces, ese era el motivo. Inició como una tradición y posteriormente esa tradición se hizo disposición y terminó en ley. Entonces, en todo México, eso así era como se manejaba. En México, solamente en 3 estados se iniciaron este cambio en cuanto al orden de los apellidos. El primero de ellos fue Yucatán. Yucatán fue en 2013 el primer estado en reformar su código civil para establecer esa opción. El Estado de México le continuó en el año 2015 y posteriormente en el año 2017 fue el estado de Morelos. En México, el estado de Guanajuato autoriza una variación en cuanto a los apellidos, pero únicamente en casos específicos, esto es, cuando los padres son extranjeros. 5 estados en el país establecen explícitamente que el apellido paterno es el que debía de ser asentado primero, y 11 estados no lo establecen explícitamente en ley, pero lo hacen por costumbre. Al momento en que una mujer pretende registrar su hijo primeramente con su apellido, no le es permitido. Derivado de ello, ocurrió en México el primer caso de ley que se ganó en un amparo en el estado de Puebla. Era una mujer que era una mamá soltera, cuyo padre, al momento del embarazo y el nacimiento de su hija, simplemente no estuvo presente. La mujer tenía registrada a su hija con su apellido de soltera. Pasa tiempo, alrededor de un año, 2 años, aparece el papá. El papá, sin preguntar y sin ninguna cuestión, va y cambia el registro de su hija, donde iba primero el apellido de él, argumentando que en México no era permitido que estuviera los apellidos de la mamá y que debía de predominar el de él. En base a eso, esta persona inició el juicio de amparo, siendo el juicio de amparo 1977-2015, el cual se resolvió en 2016 con una sentencia favorable. Ese caso fue el que fue a dar a la Suprema Corte y es el que fue resuelto en el amparo 208-16, en la cual la Suprema Corte determinó que no había, como ya lo vimos en el video con el exministro, que realmente no hay ningún motivo, ni existe ningún motivo por el cual debe de ir primero el apellido paterno como una obligación. Si es así que lo decidan los padres, está bien, pero no como una obligación. A raíz de ese caso emblemático, en ese momento cuando estaba en disputa el amparo y en la revisión en la Suprema Corte, estaba la abogada que trabaja creo que actualmente en la Suprema Corte, Alejandra Spitalier, le sirvió de motivación al momento en que ella estaba embarazada, al momento de nacer su hija, decidieron ella y su esposo que que el apellido registrar primero era más conveniente el de ella, por así lo convenir entre ellos. Bueno, ella comentó que había sido un volado, porque al final de cuentas no se ponían mucho de acuerdo, pero que por lo que comúnmente le llama uno volado,
pues se determinó que fuera el apellido de ella. Y así sucedió. Pero el caso emblemático que se resolvió en la Suprema Corte le sirvió de motivación. Creo que eso es algo muy importante para nosotros. Llevamos un avance muy, muy significativo en cuanto a ese tema. Como ya dijimos por aquí, puede ser a lo mejor significativo o sin trascendencia, pero realmente no lo es. Porque en este camino, pues llevamos mucho camino recorrido, pero todavía nos falta mucho, mucho más que hacer en la cuestión de que los derechos de la mujer van avanzando y vamos teniendo igualdad. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer y de ganar? Pues igualdad de derechos, respeto también cuando los padres deciden cuál es el apellido que iría primero. Al mismo tiempo es que realmente se reconozca que existe una igualdad en todos los aspectos entre hombre y la mujer. Entonces, pues no debemos detener la lucha, no debemos detener el camino que ya llevamos y debemos de seguir. Muchísimas gracias, Clau. Pues bueno, finalmente comentarles que el 23 de febrero de este año 2023 se presentó ya en el Senado un dictamen por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia, la senadora Olga Sánchez Cordero, en el cual ya se hace formalmente la propuesta para la modificación del Código Civil Federal, en este sentido de que el orden de los apellidos ya pueda ser elegido de manera indistinta, ya sea del padre o de la madre en primero o segundo término. Los motivos, sobre todo, que establece la senadora Sánchez Cordero, se los leo. Ella menciona que este orden de los apellidos que tradicionalmente se ha utilizado en nuestro país para el registro de los menores obedecen a un formalismo patriarcal que carece de toda justificación, por lo que transmite una percepción de que el hombre cuenta con una mayor jerarquía sobre las mujeres. Actualmente, en esta lucha que se tiene para tener un equilibrio, importante establecer que no solo en temas de una violencia física, verbal, como la conocemos, que es cuando nos hablan de un tema de equidad, de justicia, en materia de género, lo primero que se nos viene a la mente a veces son temas de una confrontación, de una situación física, de una situación en la cual hay una desventaja evidente a la vista, ¿no? Hay muchos otros temas como el que estamos tocando el día de hoy nosotros, en nuestro caso emblemático, en el cual la inequidad o la falta de equilibrio se da en algunas estructuras, en este caso legales, como lo son desde el momento en que hay un nacimiento y un registro, pues bueno, el establecer el nombre que va a llevar una persona que es registrada en México. Entonces, una figura como estas, en las cuales se permite no solo la decisión desde el principio, sino que además el establecer que el padre o la madre tienen una misma situación respecto de su situación de padres hacia el menor, pues representa un avance importante para romper estructuras que han existido en nuestro país por cuestión cultural, por cuestión de costumbres, y que, bueno, nos permiten tener ese mayor equilibrio en toma de decisiones y sentir que tanto hombres y mujeres seguimos manteniendo un tema de igualdad y de equilibrio para muchas otras cosas más. Bueno, esperemos que se siga avanzando en estos temas, encontraremos muchos otros ejemplos y esperemos pronto tener alguna manera de presentar algunos otros temas, algunos otros casos, y agradecemos muchísimo tanto a las abogadas, al magistrado y a todos ustedes que están presenciando el día de hoy este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bien, gracias a esta mesa de trabajo. Y no sé si coincidan conmigo, magistrada, y con la información que han presentado, que un marco normativo bueno va a fijar la política del Estado para donde debe de actuar, ¿no? Y ya lo han comentado, ¿no? Todavía sigue existiendo la intención de crear un marco normativo que fije la política del Estado. Y la política del Estado, pues bueno, a través de sus instituciones van a generar esos principios y valores y además van a generar esa conciencia en la población para reducir esas desigualdades, que ya lo habían comentado, que en el periodo de la pandemia todavía hubo un retroceso, lo que revela que todavía debe de existir esa lucha, ¿no? Y seguirnos esforzando por reducir esa desigualdad.
Sí, es correcto. Muchas gracias, magistrada. Y pues bueno, terminamos la participación de la segunda mesa de trabajo. Haremos una pausa para darle continuidad a la tercera mesa de trabajo. Gracias. Muy buenos días. Continuando con este conversatorio sobre los derechos de la mujer en la igualdad de género, su servidor fungirá en esta mesa número 3 como moderador, asesor del magistrado Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, y posteriormente le cederé el uso de la palabra a cada uno de los integrantes del equipo, y como expositores nos acompañan esta mañana la licenciada Carla Marisol Mejía Hernández, la licenciada Frida Sofía Valdés Torres, el licenciado Noé Damián Gámez Yanis, la licenciada Carla Yesenia Rodríguez Ramírez y la licenciada Ruth Alejandra Anser Alatorre. Dentro de esta mesa, que nos tocó a nosotros exponer el tema del entorno estatal, y esto es aplicado al estado en el que nos encontramos, que es el estado de Nuevo León. Y la dinámica van a ser el desarrollo de varios temas siguientes. Primero vamos a ver un poco de estadísticas y comparativos en el estado. Después vamos a ver cuál es la normatividad que es aplicable actualmente en el estado en esta materia. Posteriormente, otro tema son los conceptos de historia, algunos derechos aplicables en el estado. Vamos a conocer los nombres de algunas pioneras en el estado de Nuevo León, lo que se refiere a materia político-electoral. Posteriormente veremos también los organismos y dependencias a nivel estatal orientados a la protección de los derechos de las mujeres. Y por último, vamos a poder apreciar un caso emblemático actualmente en el estado de Nuevo León. Entonces, de esta manera, le cedo el uso de la voz a la licenciada Carla Marisol Mejía Hernández para continuar. Muchas gracias, magistrado. Buenos días a todos. Y pues bueno, para adentrarnos al tema es importante en primer término conocer el perfil de la condición social de las mujeres en el estado de Nuevo León. Como bien sabemos, el desarrollo humano de un país consiste en poder lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación en los ámbitos público y privado, sin discriminación de género. Con el despliegue de libertades de hombres y mujeres para elegir opciones y formas de vida dignas, como gozar de una vida saludable y longeva, contar con educación, conocimientos e información, y poder tener acceso a recursos materiales que permitan, en conjunto, arribar a tipo de vida que se aspira como persona y como sociedad. Estos constituyen parte de los derechos humanos básicos en los que se comprende también el derecho a una vida de violencia sin discriminación por cuestiones de género. Ahora bien, para informes estadísticos tenemos que la población en el estado de Nuevo León se integra casi a la par tanto de hombres como de mujeres, destacando que hay más mujeres en la entidad.
cuya tasa de alfabetización es del 96% y para los hombres del 97%. Sin embargo, dicha paridad no la encontramos en cuestiones de salarios, puesto que en el Estado las mujeres ganan en promedio 42% menos ingresos por hora que los hombres, lo cual denota una discriminación salarial. Otro motivo de preocupación a nivel Estado, en términos de los derechos de las mujeres, es el derecho a la salud, pues según cifras estadísticas, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el Estado de Nuevo León es del 22%, cifra mayor al promedio nacional, que es el 18%. Situación que atañe a las políticas públicas del Estado, pues no es tema desconocido la creciente presencia de hogares con jefatura femenina, ya que a nivel nacional alrededor de 1 de cada 5 hogares es comandado por una mujer, mientras que en el Estado de Nuevo León el porcentaje de hogares con jefatura femenina es del 18%. Ahora bien, en el 2020, el INEGI reportó que el nivel de analfabetismo en la zona metropolitana de Monterrey fue solo del 0.7%, mientras que en el municipio de Mier y Noriega, al sur del estado, ese porcentaje se dispara al 11%. Sin embargo, en conjunto, se puede decir que la brecha educativa entre hombres y mujeres se ha reducido de manera significativa. Ello se ha visto reflejado en la tasa de participación económica femenina en la entidad, que es del 45%, un nivel mayor al promedio nacional, que es del 41.4%. De igual manera, en el ámbito de participación política, actualmente la 76ª legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León está compuesta exactamente por partes iguales, es decir, 21 diputados hombres y 21 mujeres diputadas. Ahora, si bien es de reconocer que en el tema de derechos de la mujer ha habido un avance significativo en cuanto a su participación activa en educación y empleo, lo cierto es que sigue habiendo una problemática social en cuanto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues según las estadísticas, 1 de cada 3 mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, sufrió al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, económica, física y o sexual por parte de su pareja, siendo este tipo de violencia conyugal ligeramente mayor en zonas urbanas que en rurales. Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación, señalando que el 70% fue víctima de violencia sexual, de actos violentos durante su relación, de las cuales 52% padecían violencia física y 31% violencia sexual. Dicho lo anterior, podemos decir que la discriminación, la violencia y la amenaza de violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de las libertades y en consecuencia se violentan sus derechos fundamentales. Es por ello la importancia de continuar insistiendo y trabajando mujeres y hombres por la protección de los derechos de las mujeres para lograr una igualdad de género, buscando siempre la creación y ejercicio de normas que incentiven y garanticen la participación de las mujeres en la toma de decisiones, oportunidades, espacios de trabajo y todos aquellos temas que atañen a las políticas públicas que conlleven a reducir las brechas de género existentes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación, le cedo el uso de la voz a la licenciada Frida Sofía Valdés Torres para exponer el siguiente tema. Muchas gracias, magistrado. Buenos días. Primero me gustaría conceptualizar de manera muy general qué son los derechos de la mujer y qué es la igualdad de género. Y podemos definir los derechos de la mujer como un conjunto de derechos dirigidos a garantizar la igualdad, la dignidad y la no discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Por igualdad de género, definimos como el principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, con igualdad de oportunidades y con igualdad de derechos. Estos dos conceptos son principios fundamentales que promueven la equidad y la justicia entre hombres y mujeres. En Nuevo León, los derechos de las mujeres en igualdad de género están respaldados por diversas normativas que buscan promover la equidad y la no discriminación. Algunos de los derechos de las mujeres en igualdad de género y que gozan en Nuevo León son el derecho a la igualdad, donde las mujeres tienen el derecho a ser tratadas de manera igualitaria en todos los aspectos de la vida. Deben de tener acceso a la educación, al empleo, la participación política y a la toma de decisiones. El derecho a la no discriminación, donde tienen derecho a vivir libres de discriminación basadas en su género. Esto implica eliminar estereotipos y prejuicios que limiten sus oportunidades y derechos. El derecho a la seguridad, donde las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia en el ámbito público como en el privado. Eso implica la prevención y sanción de violencia de género, incluyendo el acoso sexual,
la violencia doméstica y el tráfico de personas. Otro derecho es el de la participación, donde tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica y social. Y esto implica garantizar su representación en cargos de liderazgo y decisiones importantes que afecten a la sociedad en conjunto. Pues no hay que olvidar que más allá del género somos seres pensantes con la libertad de poder desenvolvernos en cualquier ámbito profesional. Ahora bien, me gustaría retroceder un poco en la historia de los derechos de la mujer en Nuevo León, que refleja un proceso de lucha y avance hacia la igualdad de género, pues han enfrentado desafíos y han luchado por el reconocimiento de sus derechos a lo largo del tiempo. Ahora, en la siguiente diapositiva me gustaría mencionar un listado de los nombres de las primeras mujeres en participar y ocupar cargos de procesos políticos electorales. Y quien encabeza esta lista es Margarita García Flores, quien en 1955 ocupó el puesto de primera diputada federal por Nuevo León y fue regidora del Ayuntamiento de Monterrey. Un año después, en 1956, Orfelinda Villarreal González fue la primera alcaldesa de Higueras. En 1964, Ofelia Chapa Villarreal fue la primera diputada local del Partido Revolucionario Institucional. Y en 1988, María Elena Chapa Hernández fue diputada federal. 3 años después ocupó el puesto de senadora de la República y María Elena fue reconocida por su trabajo como defensora de los derechos de la mujer. De hecho, obtuvo diversos reconocimientos por su destacada labor cultural, política y económica a favor de los derechos de la mujer y por su lucha en la inclusión de las mujeres en la vida política de Nuevo León. Durante la segunda mitad del siglo XX se llevaron a cabo cambios legales para garantizar la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres en Nuevo León. Esto incluyó el derecho al divorcio, el derecho a la propiedad y a la patria potestad de los hijos. En las últimas décadas se han implementado medidas para abordar la violencia de género en Nuevo León y esto ha implicado la creación de instituciones especializadas, así como la promoción de leyes y políticas que protegen a las mujeres contra la violencia doméstica. Y ya para finalizar mi participación, lo voy a hacer con una frase que me gustó mucho y que creo que puede definir a Nuevo León, que es: la extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso social. Gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación, le cedo el uso de la voz al licenciado Noé Damián Gámez Yáñez para exponer. Muchas gracias, magistrado. Buenos días. A continuación veremos el tema de la normatividad, el cual es un poco breve. Básicamente está basado en algunas de las leyes que fomentan los derechos, así como la igualdad de género para la mujer. Bueno, siguiente tenemos la justificación del tema, en el cual dice que la presente situación que enfrentan las mujeres se ha convertido en el pilar principal que sostiene la exclusión social. Frente a ello, el Estado de Nuevo León se ha comprometido a formular e implementar una política educativa desde perspectivas de género, esto con el objetivo de favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos y reducir la discriminación y desigualdad en su contra. Bueno, ahora podremos ver algunas de las leyes relacionadas al tema en estudio, así como también su respectivo objetivo en cada una de ellas. En primer lugar, tendríamos la ley del Instituto Estatal de las Mujeres, cuyo objetivo es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, equidad, la igualdad de oportunidades de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo y ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política y social del Estado. Por consiguiente, podemos ver la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León, cuyos principales objetivos son el desarrollar proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento, la difusión y el respeto del principio de igualdad, así como también impartir cursos de formación docente para educar el principio de igualdad, establecer medidas y materiales educativas destinadas al reconocimiento y ejercicio de la igualdad, y como también fomentar en la educación superior la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. Otra ley muy importante es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual su objeto es establecer la coordinación entre el Estado,
los municipios y los sectores privado y social para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Bueno, por último tenemos la Ley Estatal de Planeación. Uno de los objetivos de esta ley es promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como la incorporación de la perspectiva de equidad de género en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. Bueno, todo esto podemos decir que todas las medidas derivadas de estas leyes que se acaban de mencionar son de gran importancia para erradicar todos los tipos de violencia y discriminación hacia la mujer. También nos sirve para garantizar y promover su desarrollo integral y su derecho a la participación en todas las esferas de la vida. Muchas gracias. Gracias, licenciado. A continuación, expondrá la licenciada Carla Yesenia Rodríguez Ramírez. Adelante, licenciada. Muchas gracias, magistrado. Continuamos con los organismos y dependencias en el Estado de Nuevo León encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres. En nuestro estado existen diversas instituciones al respecto, sin embargo, destacan las 5 siguientes. El Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Dirección de Equidad de Género del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El organismo precursor en el Estado de Nuevo León es el Instituto Estatal de las Mujeres. Este instituto fue creado en el año 2003 y tiene como misión propiciar, crear y fomentar las políticas públicas que implementen la no discriminación, la igualdad y la equidad de género, así como acciones afirmativas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres del Estado. Como visión tiene eliminar toda forma de discriminación en los ámbitos público, privado y social que garanticen la equidad y el acceso a los beneficios del desarrollo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo realiza esto el instituto? Bueno, el instituto cuenta en diversos municipios del estado con varias unidades de prevención, asesoría y canalización, otorgando apoyo legal, terapias psicológicas y de trabajo social a las mujeres que se encuentran en esta situación de violencia. También realiza diversas jornadas. En las jornadas, el gobierno del estado acude a colonias con altos índices de violencia para poder identificar estos casos y canalizarlos al área correspondiente. Ello lo realiza a través de mujeres denominadas como embajadoras de la igualdad. También cuenta con un rubro de autonomía y empoderamiento económico. En este rubro, el instituto realiza talleres y cursos productivos, brindando áreas en espacios públicos a las mujeres para que realicen la venta de sus productos y servicios, creando con ello una amplia red de mujeres emprendedoras en el estado. También es importante mencionar que el Estado de Nuevo León forma parte del proyecto Ciudades Seguras con la implementación de un vagón especial en el metro de la ciudad para mujeres, niños y niñas menores de 12 años. A lo largo de los años, el instituto ha buscado crear los puntos naranjas. ¿Qué son los puntos naranja? Los puntos naranja son puntos realizados en espacios públicos de la ciudad para mujeres y niñas que sufran acoso sexual en las vías públicas, y actualmente contamos con 150 puntos naranjas, los cuales pueden identificar con los letreros visibles en dichos espacios, además de la ubicación en la página oficial de este instituto. El instituto también cuenta con unidades de igualdad de género a nivel estatal y a nivel municipal. Con ello busca crear planes culturales institucionales que implementen la perspectiva de género al interior de estas dependencias gubernamentales. Otro dato muy importante que me ha llamado mucho la atención es que el instituto cuenta con el primer centro de documentación feminista y de género, el cual tiene más de 2,000 fuentes de consulta de forma gratuita, con un club de lectura y con podcast con la intervención de mujeres políticas y activistas del Estado. Finalmente, es importante mencionar que el Instituto Estatal de las Mujeres es la primera dependencia gubernamental en el Estado que cuenta con la certificación de la norma oficial 025, que promueve la lucha de la discriminación e igualdad laboral, buscando con ello que las demás dependencias del Estado se sumen a dicha certificación. Existen 2 números para la atención inmediata a las mujeres que se encuentren en dicha situación, que es el 911 para casos de emergencia
y el 070 para asesoría y orientación. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Por último, le cedo el uso de la voz a la licenciada Ruth Alejandra Anser Alatorre. Gracias, magistrado. Ahora bien, en relación al caso emblemático, nosotros decidimos hablar de una mujer que es originaria de Monterrey, Nuevo León, que hoy en día se desempeña como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su nombre es Ana Margarita Ríos Farján. Al respecto, voy a mencionar algunos puntos importantes sobre su trayectoria académica y profesional, así como algunos comentarios que realizó en una entrevista realizada por las Naciones Unidas México. En cuanto a la trayectoria académica, tenemos que es licenciada en Derecho por la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, carrera que estudió de los años de 1991 a 1995, donde obtuvo el primer lugar de su generación y se pudo graduar con mención honorífica. Posteriormente, estudió la maestría en Derecho Fiscal, también en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los años de 2005 a 2007, graduada también con mención honorífica. Finalmente, cuenta con un doctorado en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, con la tesis La participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción de la política pública, el caso de las telecomunicaciones. Por lo que toca a su trayectoria profesional, tenemos que fue meritoria y actuaria en el Juzgado Tercero de Distrito del Cuarto Circuito de los años 1996 a 1999, donde pudo combinar la función de la actuaría con la elaboración de proyectos de amparo. Cuenta con casi dos décadas de ejercicio profesional independiente, donde se dedicó al litigio en materia civil, mercantil, administrativo, amparo, entre otras materias, laborando también en una reconocida firma transnacional de abogados, después en una firma boutique y finalmente veía dichas materias por su cuenta. Fue catedrática en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y editorialista de un importante periódico. Para el año 2018 fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, donde marcó su gestión por la lucha frontal contra la evasión fiscal. El 5 de diciembre del 2019 fue elegida ministra de la Suprema Corte de la Nación en el Senado de la República, siendo así la ministra más joven que integra dicho órgano judicial y es la 13ª mujer en ser designada ministra. El 4 de enero del 2021, en sesión solemne de la primera sala, fue electa como presidenta de dicho órgano colegiado, cargo que llegó a ocupar hasta diciembre del 2022. En cuanto a la entrevista que fue llevada a cabo por las Naciones Unidas México en marzo del 2022, la ministra aseguró que todavía existe un techo de cristal en relación a la participación de las mujeres dentro del Poder Judicial. Señala que si la mitad de las mujeres es integrada en la sociedad, esto se debe de reflejar dentro de las instituciones, en todas las cúpulas de cualquier órgano, asociación o empresa que llegue a tomar decisiones. Menciona que actualmente la desigualdad en el acceso a la justicia sigue vigente y que en la Corte resuelven todos los días situaciones que vulneran de diversas formas los derechos de las mujeres y las niñas. Finalmente, para la ministra, el hecho de que lleguen más mujeres al Poder Judicial es indispensable, como lo es la obligación de juzgar con perspectiva de género, recalcando que esta obligación no solo corresponde ni debería solo corresponder a las juezas, magistradas o ministras, sino a todas las personas que procuran e imparten justicia. Nosotros decidimos exponer el caso de la ministra, toda vez que es un ejemplo real y palpable, donde podemos constatar que se está luchando por romper la brecha de género y que las mujeres pueden lograr ocupar puestos importantes y desarrollarse profesionalmente. Sabemos que falta mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad y equidad de género que se necesita, pero es un trabajo que se tiene que hacer día con día para obtener una sociedad donde no existan prejuicios hacia las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos ustedes por su atención en este tema que acabamos de exponer y si nos permiten una breve pausa para dar oportunidad al siguiente equipo para que se instale. Gracias.
Gracias. Vamos a darle continuidad con la última mesa de trabajo. En este caso nos acompaña la magistrada por Ministerio de Ley, la licenciada Mayela Villarreal, que el tema de esta mesa de trabajo que se desarrollará será sobre los derechos de la mujer en la igualdad de género en el lugar de trabajo. Bienvenida, magistrada. Adelante, por favor. Buenos días. Somos la cuarta mesa de trabajo que está conformada por Misael Vázquez, Norma Tienda, Marisol Ortiz y Rubí Sorola. Como lo dijo el magistrado, nuestro tema es los derechos de la mujer en la sede de trabajo, y tema que no podíamos abordar sin primeramente reconocer la gran labor que ha realizado la Comisión para la Igualdad de Género que preside la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez. Hablaremos sobre la conformación de la Comisión para la Igualdad de Género, su marco jurídico, las estadísticas con las que se cuenta y un caso emblemático, para concluir con una dinámica. Sin más preámbulo, cedo la palabra a mi compañero Misael. Muy buenos días. Como ya lo mencionamos hace unos momentos, el tema a desarrollar es la igualdad de género, pero a nivel sede de trabajo. La pregunta es, ¿cómo afronta en este caso nuestro tribunal, los temas relacionados con igualdad de género? Bueno, primero que todo es importante mencionarlo. Es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos como primer escalón. Lo vemos día a día, los temas de igualdad de género en nuestro lugar de trabajo, en esta ocasión el tribunal. ¿Cómo lo afronta? Bueno, para eso tenemos una herramienta de suma importancia, que es la Comisión para la Igualdad de Género. Tenemos la fortuna de que la fundadora y, en su caso, presidenta también, la magistrada Zulema Mosri, es quien nos está guiando en todo este recorrido. Ahora sí, ya entrando en materia, es importante también mencionarles que no solo se conforma por la presidenta y fundadora, sino hay diversos magistrados. ¿Qué magistrados la componen? Bueno, tenemos, por ejemplo, al magistrado Julio Ángel Sabines, a la magistrada María del Pilar Azuela, al magistrado Ernesto Grandín. Ahora, ¿cómo lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo a partir de abril del 2014 por el pleno jurisdiccional de este tribunal, que lo autoriza con tres motivos principales. Es promover, difundir y incentivar. Entonces, ¿cómo lo promueve? Es importante. Lo promueve a partir de diversas herramientas, por ejemplo, eventos conmemorativos, publicaciones en una historieta que tiene el tribunal, que es una historieta infantil elaborada por el tribunal, que se llama Una decisión justa. Y, como le mencioné, son 3 puntos específicos: promover, difundir e incorporar. ¿Cómo lo difunde? Lo difunde a través de conversatorios y herramientas como las que tenemos el día de hoy. Conversatorios, debates, tenemos por ahí algunas funciones y comunicaciones de cine. Y el punto clave es cómo lo va a incorporar para que nosotros lo podamos desarrollar. Bueno, lo capacita. Estamos capacitando y profesionalizando a nuestro personal a través de cursos, conversatorios, y también tenemos algunos seminarios que forman también parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Dejar en claro que es promover, difundir e incorporar lo que hace la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la magistrada Marcela. Y Zulema Mosri, disculpe. Y por mi parte, eso sería todo. Voy a ceder la palabra a mi compañera, la licenciada. Muchas gracias, buenos días. Siguiendo con los lineamientos que nos están marcados en el tema que nos tocó, están los acuerdos. El acuerdo SS 17-2021 es el que da la pauta a la creación para la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal. Y en su artículo 8 nos lleva a lo que es el génesis de esta creación de la Comisión de Igualdad de Género, que tiene como fin garantizar la igualdad de oportunidades y el trato entre mujeres y hombres, proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Y el otro acuerdo a nivel nacional es el
SS 18-2021, por el que se dio a conocer el reglamento de la Comisión de Igualdad de Género de ese tribunal. Y aquí nos detalla la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión para la Igualdad de Género del tribunal. En el marco jurídico nacional tenemos el manual para juzgar con perspectiva de género y tenemos la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el marco internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como el tribunal, en todo lo que hemos visto en el artículo 1 constitucional, en su 4º párrafo, está también la consigna, o se puede decir, la pauta para que en la que se dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Me pareció interesante para cerrar el punto en materia internacional que los artículos 3º de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recogen la misma, el mismo fin, ¿verdad? De que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Además, para finalizar, el punto que me tocó, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil. Y pues es una tarea muy importante que tenemos todos como parte de este tribunal y tenemos que cumplirla cada día. Por mi parte es todo. Gracias. Ahora continuamos con Marisol y los datos estadísticos. Buenos días. Ya cuando hablamos y conocimos de cuestiones normativas, así como de la Comisión para la Igualdad de Género como órgano interno de nuestro tribunal, nos vamos a preguntar en dónde estamos, ya que para lograr la igualdad de género o visibilizar la discriminación es necesario conocer nuestra realidad en el ámbito laboral. Las estadísticas nos permiten cuantificar una discriminación de género, así para lograr planes o proyectos que los beneficien a minimizar esta desigualdad, ya que cuando las políticas se diseñan sin una distinción de género, se tiende a perpetuar y profundizar estas desigualdades. En cuestión de empleos, como ya sabemos, como una actividad para la prevención de sistemas, tenemos que la participación de las mujeres ha ido aumentando, lo cual contribuye a nuestra autonomía económica para generar nuestros ingresos o ingresos a nuestras familias. Hoy hablaremos de distintos indicadores de la población económica activa, PEA. Estos indicadores provienen de encuestas nacionales de ocupación y empleo y el Catálogo Nacional de Indicadores de INEGI, así como de la ficha técnica de discriminación en contra de la mujer de la CONAPRED y de la segunda encuesta de percepción del clima laboral y no discriminación elaborada por la Comisión para la Igualdad de Género. En el tercer trimestre del año 2022, que la población económicamente activa en el país fue de 59.5 millones de personas, que si lo distinguimos por el género, la población masculina fue de 35.8 millones y la femenina de 23.7 millones, por lo que tenemos que 77 de cada 100 hombres en edad para trabajar eran económicamente activos y las mujeres solamente un 45 de cada 100. También existe una brecha salarial entre los ingresos y las mujeres en México, la cual es amplia, pues tenemos que los hombres en promedio reciben un 15% a un 35% más de ingresos que las mujeres, incluso cuando se tienen el mismo empleo y educación salarial.
aunque esto se ve más en el sector privado, pues no estamos exentos. En el sector público tenemos una brecha en las oportunidades. Ya que si logramos que tengamos un principio ahorita en base a igual trabajo, igual salario, en base a los tabuladores salariales y al acceso a la información pública, nuestro tribunal no está exento en esa diferencia en brecha de oportunidades. Pues se tiene que las mujeres no se les dan los cargos con suficiente responsabilidad. Tenemos que citar como ejemplo que aproximadamente el 50% de los trabajadores del sector público son mujeres, solamente 7 de cada 10 puestos en direcciones generales adjuntas los tienen los hombres y 8 de cada 10 en direcciones generales, secretarías o secretarías de Estado. Aun y cuando las estadísticas indican que las mujeres tenemos una mayor escolaridad en base a una encuesta en el año 2020, que el 42.1% de las mujeres tuvieron un nivel de escolaridad de educación media o superior, mientras que los hombres tuvieron un 37.2%. Ante la relativa ausencia de las mujeres en el sector laboral, se debe a distintos motivos, como ya dijimos, que es los salarios precarios o la falta de oportunidades, así como las dobles o incluso triples jornadas de trabajo que realizan las mujeres. Bueno, se tiene que hoy en día todavía las mujeres estamos como que más basados en realizar trabajos de hogar o cuidados de personas, como pueden ser niños, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Esto se refleja en las cargas del trabajo, lo cual impide que las mujeres estemos más en una actividad remunerada. En número estamos hablando que las mujeres destinamos la mayor parte de nuestro tiempo a trabajos no remunerados, como un 66.6%, y los hombres un 28%. Y esto lo queremos ver en un video, como que la carrera en la que realizamos los hombres y mujeres para las actividades. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Como vimos en este video, si bien las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad para realizar las actividades, pues en realidad sí tenemos distintos obstáculos que nos impiden realizarlas de manera normal. En ese sentido, tenemos que uno de los elementos para aumentar la presencia de las mujeres en el sector público sería que se disminuyeran un poco las cargas del trabajo doméstico o de cuidado de personas, ya que esto beneficiaría no solamente a las mujeres, sino a la sociedad y a la economía del país. Otra de las encuestas que se analizó en base a la Comisión para la Igualdad de Género, que se realizó la encuesta de percepción de clima laboral y no discriminación, se obtuvo que los y los trabajadores de nuestro tribunal, en cuanto a la pregunta de igualdad de oportunidades de censo y capacitación para hombres y mujeres, las mujeres dijeron que siempre, un 49.87 señaló que siempre se tienen las mismas oportunidades,
un 21.39%, que con frecuencia, un 28.40% algunas veces y un 3.94% que nunca. En base a la pregunta de que si los hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de ascenso, un 54% de los empleados dijo que sí se tenían las mismas oportunidades de ascenso, un 22% estimó que con frecuencia, un 19% algunas veces y solo un 5% estimó que nunca se tienen las mismas oportunidades de ascenso. Por último, en otra de las preguntas, asimismo, en estos cuestionamientos para si en el centro de trabajo se recibe un salario igual por un trabajo igual, sin importar sexo, apariencia, edad o otra característica personal, un 77.29% de los encuestados dijo que siempre, un 11.63%, que con frecuencia, un 7.83%, que algunas veces, y un 3.18% que nada. Si bien en estas encuestas podemos ver que en tribunal se aprecian resultados favorables en base a que ha disminuido la discriminación de género, no solamente se refleja en encuestas, sino también la Comisión para la Igualdad de Género ha realizado distintos casos en los cuales la licenciada Rubí Sorola nos platicará de un caso emblemático que pasó en la sede en el Xochimilco. Gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar el caso emblemático con una frase para reflexionar. Dice, un trabajador feliz es un trabajador productivo. Esto se puede aplicar tanto en la iniciativa privada como en las instituciones públicas, donde el estar nosotros felices como trabajadores se ve reflejado hacia el exterior de las organizaciones. En el caso de nosotros, pues bueno, estando felices nosotros, obviamente están felices los justiciables en el sentido de que se va a sacar más rápido el trabajo, más rápido los juicios, vamos a tener una atención más personalizada a todos los justiciables y vamos a hacer obviamente más eficaces nuestro trabajo y obviamente que también se verá reflejado en los indicadores, en los números, en la productividad. Ahora, como parte del caso emblemático que ya resolvió la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, les voy a presentar y a explicar un caso. Esto es real. Fue un caso de una empleada que tuvo un problema personal, en caso de un duelo, y que ello, pues obviamente teniendo la situación sentimental que tenía, le afectó su desempeño laboral. Sin embargo, su superior jerárquico, la persona titular de una magistratura, le exigió más compromiso, más productividad y bajar el nivel de errores porque recientemente había sido ascendida en su trabajo. Obviamente esta situación le ocasionó una reducción de sus niveles de productividad, tuvo más errores, le llamaban la atención constantemente, incluso hubo hasta gritos por parte de la persona titular de la magistratura hacia el personal y obviamente los compañeros y compañeras de trabajo, atendiendo a que esta persona no sacaba todo su trabajo, la persona titular de la magistratura empezó a delegar ese trabajo y sus compañeros y compañeras se empezaron a molestar porque tenían que hacer el trabajo de la otra persona. Empezó a ocasionar, obviamente, tensión entre toda una ponencia. Ante todas estas quejas del personal, la persona titular de la magistratura, en lugar de actuar con una empatía o buscar una solución a la situación sentimental o personal que estaba pasando esta persona, le incrementó las llamadas de atención para incentivar el mejor desempeño. Le quita actividades para que solamente se enfoque en unas cosas, pero aún así obviamente siguió cometiendo errores y no obstante ello exhibía esos errores ante empleados e incluso con gritos que incluso fueron delante de personas terceros. Lo anterior obviamente genera sentimientos de incapacidad porque pues obviamente se sentía señalada esta persona, se sentía con vergüenza ante sus propios compañeros y obviamente vino un modo de castigo de la persona titular de la magistratura que no le pasaba trabajo, le quitaron literalmente su escritorio, la sentaron en un lugar apartado, pero a la vista de todos los visitantes del tribunal y del personal. Y obviamente ante la vista de todas estas personas eran los gritos, los regaños y las exhibiciones que tenía.
Como resultado de esto, teníamos que esta persona pues sentía humillación, vergüenza, existe una segregación laboral, dejan de hablarle sus compañeros y compañeras y se sentía observada. No obstante esto, la persona que sufría de esta situación personal, ¿qué fue lo que hizo? Acudió a la Comisión para la Igualdad de Género. Como resultado, después de una investigación que se llevó a cabo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cambió de adscripción a esta trabajadora. La Junta de Gobierno y Administración inicia una investigación correspondiente para sancionar por acoso laboral y una vez reubicada, la empleada logró un nuevo ascenso en menos de 2 años. Recuerda que un buen ambiente laboral y el apoyo que se brinda a quienes forman parte de un equipo puede hacer la diferencia para que las personas no solo se recuperen con más facilidad de un problema personal, sino que también ayuda a mejorar nuestro desempeño laboral y con ello acceder a mejores posiciones dentro de los centros de trabajo. Por otro lado, quisiéramos exponer en las áreas de investigación de mis compañeros y compañeras que estuvimos en estas mesas de trabajo, que encontramos un área de oportunidad para hacer valer nuestros derechos como mujeres, que se trata de goce de vacaciones cuando estas coinciden con una licencia médica por un alumbramiento. Conforme a los artículos 42 y 45 de las Condiciones Generales del Trabajo del Tribunal, una licencia médica es independiente del derecho a las vacaciones y la mayoría de las veces cuando nuestra licencia médica coincide con los periodos vacacionales de julio y diciembre, pues estas no son tomadas o no son recorridos los periodos vacacionales por estar incapacitadas por el alumbramiento. En datos de la región del noreste y de comercio exterior, se hizo una breve encuesta donde la mayoría de las personas, bueno, de las mujeres, no se tomaron estas incapacidades y estas vacaciones posteriores porque el común denominador era que no conocían que tenían ese derecho, no sabían que lo podían hacer, tenían cargas de trabajo, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues una mayor difusión de las condiciones generales del trabajo por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque la mayoría no conocemos realmente todos nuestros derechos y a todo lo que podemos tener acceso, independientemente de si somos hombres o mujeres. Proponer, obviamente, medidas de cooperación entre el tribunal y los propios trabajadores y trabajadoras. Pudiera llegarse a hacer como vacaciones pagadas, home office, contratación de eventuales. Hay una infinidad de soluciones que se pudieran llegar a presentar para cooperar y sacar, obviamente, el trabajo. Promover, obviamente, un compromiso de las obligaciones laborales y promover el respeto de los derechos laborales. Y con esto, con esta última parte del tema del compromiso y de la cooperación, les quiero presentar una dinámica. Ya se preguntaron por qué estaba aquí un barquito. Este barquito representa nuestro tribunal, donde nosotros venimos aquí navegando. Este barco puede navegar tranquilamente durante un océano. Sin embargo, como todo barco, puede ser sujeto a unos ataques, donde pierde parte de su estructura. En este caso, por ejemplo, puede ser la pandemia COVID. La pandemia COVID vino y atacó nuestro barco porque ya no podíamos llevar unas jornadas laborales completas, teníamos que trabajar desde casa, con horarios escalonados, no venir todos los días. Un segundo ataque puede ser, por ejemplo, la falta de magistraturas, de nombramientos, donde los primeros secretarios de acuerdo están haciendo dobles jornadas, trabajando para sacar obviamente tanto su trabajo como lo de los magistrados, porque existe la falta de nombramientos. Y aún así, nuestro barco sigue a flote. Un tercer ataque es obviamente las cargas de trabajo, donde aún con cargas de trabajo seguimos sacando el trabajo y sobre todo seguimos con la camiseta puesta. Este compromiso del que les hablo solamente se va a lograr si tenemos la camiseta puesta y nuestro compromiso hacia el tribunal de seguir sacando nuestro trabajo. Muchas gracias. Es mi cooperación. La dinámica que acabamos de realizar nos invita a todos a reflexionar
y a ponernos la camiseta para ser verdaderos agentes de cambio y podamos coadyuvar de una mejor manera con la Comisión para la Igualdad de Género. Recientemente escuché en una entrevista a la magistrada Zulema Mosri decir que no estamos en la época ya de la lucha del reconocimiento de los derechos humanos, que esa época ya pasó. Actualmente estamos para materializar los derechos humanos y que tengan un verdadero impacto en la vida de las mujeres y de los sectores vulnerables. No podría estar más de acuerdo con ella. Nos toca a nosotros como personal jurisdiccional aplicar todos los derechos humanos en pro de las mujeres y de los grupos vulnerables. Muchas gracias, licenciada Mayela. Muchas gracias al equipo. Y pues bueno, muy bonita la dinámica del barco y la camiseta. Y pues esta camiseta que nosotros nos debemos de poner como tribunal no solamente es en relación a la productividad, sino también para poder lograr esa productividad se tiene que generar, como ya lo mencionaron, un mejor ambiente laboral. ¿Cómo podemos hacer ese ambiente laboral mejor? Bueno, con esa conciencia sobre los derechos e igualdad de los derechos, y no solamente la conciencia, como ya lo dijo la licenciada Mayela, sino también la materialización de estos. De esta manera, que con la conciencia y la materialidad, pues logramos que sea un ambiente laboral sano, que un trabajador sea feliz, y en eso vamos a tener mucho mejores resultados también, como una buena productividad, y seguimos poniéndonos la camiseta. Muchas gracias por la participación. No sé si está la licenciada Cuatlicue por ahí. Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, pues a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, de la magistrada Zulema Mosri, que es la presidenta de esa instancia, quiero agradecer su colaboración con esta jornada de los 16 días de activismo, que forman parte de una de las actividades para nosotros más importantes del año, y es la primera, digamos, es la primera ocasión que hacemos una convocatoria para todo el personal. Estamos muy, muy contentas, digo contentas porque somos más mujeres aquí en el área. Estamos muy contentas porque logramos que varias personas, varias salas regionales, unidades participaran en este evento, y que ustedes, ¿no? de las salas regionales del noreste y segunda sala especializada nos apoyaran, y ahora que fuimos para allá también nos dieron un muy cálido recibimiento, así que quiero agradecerles pues muchísimo esta colaboración, el compromiso que han demostrado las magistradas, magistrados, el personal, secretarias, secretarios, de acuerdo, todos ustedes. La verdad es que nos llena de gusto, una muy buena presentación para todas las personas ponentes, ¿no? Les felicito porque su esfuerzo, ¿verdad? Que se nota, ¿no? Estuvieron enviándome para revisión alguna información, ¿no? Que estaba muy bien planteada de origen. Entonces, quiero que sepa la gente que está viendo esto, que hubo una preparación del personal por presentar pues de la mejor manera esto, y pues yo quiero, de verdad, que agradecerles. Les vamos a hacer llegar sus reconocimientos, ¿no? A las 21 personas que forman parte de este conversatorio. Digo, me voy a permitir mencionarlas porque vale la pena, que es el magistrado Javier Armando Abreu Cruz, la magistrada María Alejandra Rosas Ramírez, la magistrada Sara Rocha Mata, la licenciada Claudia Sánchez Marroquín, la licenciada Claudia Estefany Sánchez Cepeda, Rubí Melissa Sorola Lizondo, Rona Raquel Hinojosa Lechuga, Vanessa Magali Villagómez, Leal María Luisa Chávez Zamora, Carla Marisol Mejía Hernández, Mayela Guadalupe Villarreal de la Garza, que también fue una moderadora, Norma Tienda Díaz, Marisol Ortiz Alvarado, Carla Yesenia Rodríguez Ramírez, Dora Elisa Flores Encinia, Ruth Alejandra Ancera Latorre, Frida Sofía Valdés Torres, Misael Rolando Vázquez Martínez, magistrado Ernesto Manuel del Bosque Berlanga, que fue el moderador de este último, Adriana Cavazos Medina, y Noé Damián Gámez Yáñez, que son los participantes de toda esta actividad. Entonces, bueno, yo sigo por acá y pues estoy atenta a la orden, y pues agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, Cuatlicue, y la verdad, gracias por la oportunidad de la comisión. Y bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la voz. No, pues nuevamente agradecer y verdaderamente felicitarlos porque todas estas funciones que está realizando la comisión
van cada vez más fuertes, van más intensas para que no solo al interior de la institución, sino todo lo que podamos nosotros llegar fuera de ella, pues de a conocer más de los temas de equidad, del avance que se tiene, y agradecer a todos los compañeros y las compañeras que de manera voluntaria y con todo el entusiasmo han participado en un evento como este, y estamos seguros que vamos a poder organizar muchos más. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer uso. Coatlicue, pues muchísimas gracias, la verdad, por darnos la oportunidad de realizar esta actividad. Quiero hacerte el conocimiento que lamentablemente, pues bueno, por los espacios no fue suficiente el tiempo, porque incluso tenemos más participaciones, ¿no? Pero pues bueno, por tiempos, pues no todos pudieron participar en este tipo de actividades, pero pues bueno, como dice la magistrada Alejandra, pues quizá llegará a existir otras actividades donde todos podamos también participar en esos momentos. Y pues te agradezco mucho, Coatlicue, y queda a tus órdenes. No, gracias a ustedes e incluso, perdón, las personas que no pudieron participar, nosotros vamos a elaborar en el siguiente mes, bueno, todo lo que es diciembre, para presentar en enero nuestro programa de trabajo anual. Entonces, por supuesto que si quieren sumarse con alguna actividad de difusión, están completamente invitados e invitados para poder incorporarse a estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias.